Bienvenidos a todos. Hoy comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país y posteriormente generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. Empecemos. Comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país. El gobierno del Perú, el 15 de marzo del 2020, promulgó el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote COVID-19, donde se dispone el aislamiento social obligatorio, quedando restringido las actividades comerciales, culturales, recreativas, restaurantes, entre otros. Estas medidas de distanciamiento físico han traído consecuencias terribles en los trabajadores, entre ellas licencias sin sueldo, reducción de horas de trabajo, reducción de sueldos, pérdidas de trabajo, cierre de las empresas, etc. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el segundo trimestre de este año, marzo, abril y mayo, más de 2.3 millones de personas quedaron desempleadas en la capital de Perú. Esta situación crítica afectó no solo a la capital, sino a todo el país. La población ocupada disminuyó en todas las ramas de actividad. En el trimestre decreció en las actividades de construcción 57.1%, seguido de manufactura con un 56.3%, en servicios 45.8% y comercio 44.6%. Muchas de las personas migrantes del interior del país ubicados en la capital que se quedaron sin trabajo a consecuencia del cierre de las empresas donde trabajaban o que tenían un autoempleo precario y vivían de lo que vendían en el día, han regresado a sus tierras de origen porque ya no tenían cómo solventar sus gastos diarios sin contar con ingresos económicos. Por otro lado, a medida que las infecciones por COVID-19 se iban extendiendo, el gobierno del Perú promulgó el decreto de urgencia número 026-2020, que tiene como objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar medidas preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus COVID-19, así como ayudar a disminuir la afectación a la economía peruana. En los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la mencionada norma, se faculta a los empleadores del sector público y privado de modificar el lugar de la prestación de servicios de todos los trabajadores para implementar el trabajo remoto mediante soportes físicos y digitales. Según la norma mencionada, el trabajo remoto consiste: artículo 16. Trabajo remoto. El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. El trabajo remoto se realiza a través de medios o equipos informáticos y de telecomunicaciones, internet, telefonía u otros, que posibilitan realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Es decir, por ejemplo, si Fiorella se desempeña como diseñadora de modas en una empresa, es posible realizar esa labor desde su casa a través de la computadora, internet, celular, etc., sin necesidad de estar presencialmente en la empresa. Pero hay casos como, por ejemplo, el caso de Juan José, que trabaja como pintor en una fábrica de muebles. La naturaleza de su trabajo le conlleva ejecutarlo en la misma empresa, es decir, no le permite trabajar desde casa, por lo menos no por ahora. Entonces, el trabajo remoto es aplicable según la naturaleza de cada labor. Generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. Robert Kiyosaki es reconocido por su frase: el fracaso inspira a los ganadores y el fracaso derrota a los perdedores.
Esta frase nos enseña que tenemos que aprender a ver los momentos difíciles, por ejemplo, la pérdida de empleo, como fuentes de aprendizaje para seguir actuando. No podemos darnos por vencidos. Como jóvenes estudiantes, podríamos pasar meses aprendiendo metodologías creativas y de innovación, pero si no actuamos, no sirve de nada. Dicho de otro modo, si no aplicamos lo aprendido en los momentos que más lo necesitamos y nuestra familia, no sirve. En ese sentido, uno de los mejores momentos para actuar es justamente cuando sufrimos algún tipo de derrota, ya sea de índole académico, familiar, económico, etc. Precisamente en momentos como estos, estamos llamados a desarrollar un espíritu emprendedor, es decir, a tener la motivación y la fuerza necesaria para luchar por nuestros sueños, dando lo mejor de nosotros. Nuestro reto es tener respuestas frente a la pérdida de empleo, es decir, a generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, ya sea en los escenarios urbanos o rurales, dependiendo de tu realidad, porque las realidades y oportunidades laborales que existen son distintas en cada región de nuestro país. Por ejemplo, las oportunidades laborales en las zonas industrializadas como la capital son distintas a las oportunidades laborales que existen en las zonas agrícolas, como por ejemplo en la selva de nuestro país. Te mostraré un par de ejemplos. En las zonas urbanas, una alternativa de trabajo es el diseño digital aplicado al diseño gráfico, debido a que muchos negocios se han visto en la necesidad de crear sus páginas web para responder a los desafíos de comprar y vender en los momentos de crisis provocados por la pandemia. Por ende, existe la necesidad de contar con diseñadores de anuncios publicitarios, logotipos, spots publicitarios, portadas de redes sociales, etc. Frente a ello, tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades de diseño digital aplicado al diseño gráfico y podemos empezar a desarrollarlas hoy, en estos momentos, gracias a los software libres disponibles y los cursos gratuitos en las redes sociales. En las zonas rurales, una alternativa para generar puestos de trabajo son las unidades productivas familiares. Por ejemplo, en la selva, donde abunda la madera y el precio del pie tablar de la madera es súper económico, la familia se podría dividir entre quienes se encargan de construir estructuras de muebles y quienes podrían dedicarse al tapizado de estos utilizando telas teñidas con tintes naturales de la zona. Luego, esos muebles tapizados podrían ser vendidos por los mismos miembros de la familia. Obviamente, en tu contexto o localidad hay cientos de posibilidades, pero no te olvides que lo que emprendas debe estar en el campo de tu interés, de lo que te gusta. Debe ser innovador y aunque al comienzo sea pequeñito, debes tener una mirada de que algún día pueda llegar a ser grande. No lo hagas solo o sola, involucra a tu familia. Muy bien, ahora te toca a ti redactar alternativas de emprendimiento para el autoempleo que propones frente a la pérdida de empleo de acuerdo con tu contexto. También elabora un mapa mental con las habilidades que requieres desarrollar para el trabajo remoto. No te olvides de darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para ser el primero en ver el próximo video. Hasta luego.